Continuamos con el curso. Este es el módulo 2, derrotando sistemas automatizados a la hora de hacer cribas curriculares y de hacer procesos de selección. Te lo avanzaba ya anteriormente en los otros vídeos. El proceso de selección contra el currículum, al final siempre llega el momento en el de la típica criba, ¿no? El efecto embudo es una manera de llamarlo a lo que sucede a la hora de buscar currículums en la oferta de empleo de los inscritos o a la hora de buscar currículums o buscar candidatos, mejor dicho, en nuestro archivador, en el cajón, en la recepción de la empresa, dependiendo de dónde reciban los currículums y dónde los almacenen. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué efecto embudo? Porque supone una reducción drástica de candidatos. Al final solo llegan a entrar en el proceso de selección y en este embudo, ¿no?, que va filtrando quienes sí que detectan la oferta o envían autocandidatura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso cuando te decía lo de insistir en el envío del currículum me refería a esto. Mucha gente solamente se apunta cuando hay una oferta de empleo. Entonces, de esa manera, si solamente te apuntas a la oferta de empleo y la empresa, por lo que sea, tiene currículums ya físicos en su oficina y no hace la oferta de empleo, no te vas a enterar de que existe. Con lo cual, la única manera de poder asegurarte que llegues a entrar en ese proceso de selección, incluso en la fase de cribado, ¿no?, en ese embudo, llegues a entrar es que envíes a tu candidatura y te inscribas en la oferta de trabajo que están publicando. No importa el número de inscritos que veas, esto es muy importante. Hay gente que me dice, uff, es que a 1500, Sabina, a 1500 no me voy a inscribir porque es que no va a servir para nada. Cuidado porque con el tema de la crisis que ha habido y también hay mucha gente que se inscribe a todo lo que ve, da igual que encaje o no encaje, el número de inscritos se ha disparado brutalmente y eso no quiere decir que al final sean candidatos válidos. Solamente el 10%, y estoy siendo muy generosa, te lo puedo asegurar, pasa ese primer filtro. Eh, por los procesos de selección que llevo haciendo últimamente, en los últimos 6 meses, digamos que está en torno al 6%. Lo que pasa es que lo he querido dejar en el 10% como había antes, por si acaso pues, cuando la situación mejore o lo que sea, o por si es un puesto concreto que a lo mejor tiene mucha más demanda. Normalmente solamente el 10% como mucho pasaría ese primer filtro. Obviamente tienes que tener en mente que solo puede quedar uno y tienes que ir con la mentalidad o con la idea de que ese uno eres tú. Excepciones, hay que tenerlas en cuenta y a mí también me gusta mencionarlas, el sexo y la edad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me inscribo en una oferta de empleo o si me han dado el currículum por autocandidatura a una empresa, si tienen en su cabeza, por decirlo de alguna manera suave, que no quieren gente muy joven o muy mayor, y no estoy diciendo cifras si te das cuenta, pero ellos las pueden tener en su mente, es muy fácil filtrar por edad. Es decir, en los portales de empleo o en el mismo currículum, si pones la fecha de nacimiento o, por ejemplo, por el año en el que acabaste la carrera, es muy fácil que seas descartado en ese sentido. Y por sexo, hay veces que no, que sea mujer no, que sea hombre no, que los hay también, según qué puestos, que prefieren hombre o mujer. Entonces, las excepciones a la hora de para poder superar ese efecto embudo son esas dos. Pero no siempre se dan y por lo tanto como son minoría el tema del sexo y la edad, es importante tener en cuenta que sí que puedes superar ese efecto embudo y que no importa el número de inscritos que veas, puedes pasar ese filtro y puedes ser el elegido. Para que veas cómo funciona, te he plasmado aquí un poco más la imagen. El 100% de candidatos, y cuidado porque el 100% es, si es una oferta de trabajo, es el 100% de los que se han inscrito a esa oferta de trabajo. Quien no se haya inscrito no va a entrar directamente en ese embudo. El 100% de candidatos, en el caso de que no sea una oferta de empleo, y sino que sea una vacante que quiere la empresa cubrir de forma confidencial, ¿quiénes van a formar parte de ese 100% de candidatos? Aquellos que hayan enviado el currículum a la empresa y la empresa lo tenga ya sea físicamente o ya sea por PDF o por email que lo hayan podido recibir. Solamente el 10% de candidatos, cuando se hace la primera criba digamos, formación, requisitos, lo que son requisitos, es decir, funciones, formación, estudios y demás, años de experiencia, llega a ser el 10% de candidatos. Ese 10% entonces se revisa y hay un 5% de candidatos que ya pasan a ser llamados telefónicamente para chequear un poco lo que dice el currículum con la sensación también que le transmite por teléfono al seleccionador. Esa cantidad al final
vienen a ser entrevistadas esas personas, de esos candidatos como mucho quedarán 3 finalistas, nunca van a quedar más, y de esos 3 finalistas al final es el seleccionado, que puede ser tú. También hay casos en los que quedamos en el segundo lugar, porque hay momentos en los que estamos, digamos, podemos decir como que a caballo, ¿no? O sea, no tengo la suficiente experiencia para este puesto, pero ya tengo bastante para el que estoy o para los que he desempeñado, entonces estoy un poco como en medio de 2 escalones. Eso a lo largo de la vida profesional suele pasar. ¿Qué ocurre? No hay que desesperarse porque nadie dice o nada garantiza que al que elijan para empezar a trabajar supere el periodo de prueba, con lo cual ya siendo esos 3 finalistas tendrías muchísimo avanzado. Pero sin duda quieres ser elegido y quieres ser tú el que seas el finalmente contratado. Por eso vamos a enfocar todo el currículum para que te dé también más seguridad a ti mismo a la hora de la entrevista. Si cuando hayas terminado este curso verás que también tienes más recursos a la hora de qué contestar, qué no contestar, qué fortalezas puedes plasmar, qué no vas a plasmar. Y todo eso, todo ese gran trabajo que has hecho para hacer un currículum exitoso te va a servir luego en la entrevista. Y te va a permitir a su vez superar ese efecto embudo y llegar a ser tú el seleccionado. Vamos a seguir avanzando con el siguiente capítulo.